Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la economía que reformó la llamada perestroika. Para iniciar esto tenemos que saber qué es la perestroika. La perestroika fue una reforma del comunismo de la URSS y también fue una de las cosas por las cuales se derrumbó el muro de Berlín y también una de las causas de la desaparición de la URSS. ¿Qué era la URSS? La URSS era la Unión Soviética Rusa. Esta, esta contenía la mayoría de los países de Europa. En cierto modo, basándonos en la economía de la Guerra Fría, en la época en la que se enfrentaban Estados Unidos y la URSS por el control principalmente en un punto llamado Alemania. Hoy vamos a hablar sobre la economía que reformó la perestroika. Para hablar de esto nos tenemos que parar en la época de la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento no directamente bélico en el cual se enfrentaron el capitalismo y el comunismo. Uno de los puntos principales fue Alemania, ya que gran parte del país pertenecía al capitalismo, es decir, Estados Unidos, y una pequeña parte pertenecía a la URSS, es decir, Rusia, actualmente. La perestroika lo reformó de tal forma que se disolvió la URSS y desapareció el muro de Berlín, que era el que dividía a los dos bandos. Para hablar un poco más de este tema, tenemos que conocer a Mikhail Gorbachev. Ustedes se preguntarán quién es Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev es un ruso que él fue, de los títulos que él tiene, es presidente de la URSS, vicepresidente del Congreso ruso, entre muchos otros. Él actualmente es uno de los delegados rusos. Este hombre, al ver la posición de la economía de la URSS, que llegó a ser en un punto, se evaluó tanto la moneda, que llegó a haber un punto en el que más del 50% de los impuestos era dado a la gente rica de aquella época para que ellos sostuvieran el país. En este punto fue bueno la creación de la perestroika, ya que se reformó de tal forma que el comunismo, en todos los impuestos iban a llegar para la gente de altos estratos de lo que hoy conocemos como Rusia. La economía, la perestroika iba a nivelar con el capitalismo. ¿Para qué? Para volver a subir la moneda y reducir la inflación. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué hubo tanto declive del precio de la moneda? ¿Por qué se infló tanto la economía? Tenemos que hablar de cómo sucedieron las cosas de la Guerra Fría. Tenemos que al inicio, listo, se enfrentaron el capitalismo y el comunismo, pero no sabemos bien el por qué. Ahora les voy a hablar del por qué. Estados Unidos se estaba proclamando como la primera gran potencia mundial y Rusia, que era también considerada una de las grandes potencias, se quiso enfrentar. A Rusia se le unieron pues los países aliados de las guerras anteriores y Estados Unidos por su parte. Estados Unidos comenzó a tomar colonias en Alemania, dejando cierta parte que sería la parte capitalista. Y la otra parte la cogió la URSS, es decir, Rusia y sus aliados comunistas, como un pequeño símbolo de su poder. Mucho tiempo después, el comunismo vio que su economía iba decayendo, es decir, como una problemática asociada a Venezuela y Colombia en esos tiempos. El comunismo, al ver que iba decayendo la economía, no tenían para comer, la gente se estaban quedando sin médicos, sin nada. ¿Qué hacían las personas del comunismo? La persona que vivía en la parte Alemania comunista se iba y migraba ilegalmente a la parte capitalista alemana. Al ver esto, la parte capitalista y comunista decidieron construir un muro. El muro tenía alrededor de 30 búnkers, 300 torres de control, tenía algo que le llamaban la barda de la muerte y tenían unas dunas. Tenían también un paso peatonal para los soldados y tenían pues poca luz. Este muro, a pesar de que no era muy alto, la gente solía tenerle mucho miedo, ya que en este muro se decía que pocas eran las personas que al pasar sobrevivían. El muro se derrumbó en 1989, el 9 de noviembre. Ya hablando un poco más de este tema a la actualidad, teniendo en cuenta la parte de la perestroika,
Si tenemos cuenta que la perestroika reformó el comunismo, tanto que hizo que Rusia quedara como la segunda potencia mundial, entonces tenemos que tener en cuenta cómo se hizo para la disminución de la inflación en cuanto al precio y en cuanto a la devaluación de la moneda.